alguno de los compañeros que están por aquí que desea participar, así que les agradecemos, aquí tenemos el micrófono para que ustedes participen, porque esto es importante, que la comunidad de Catia esté activada, que la comunidad de Catia sepa qué es lo que está sucediendo con ese matadero que es la Clínica Nueva Caracas. La gastroenteróloga que lo trató a él, Yanira Belli, al igual que los otros médicos que de una u otra forma están involucrados en este caso de negligencia, que trajo como consecuencia que mi papá muriera, ellos lo que nos dijeron a nosotros, a los familiares, 5 o 6 horas antes de morir, era que mi papá estaba fuera de peligro. Después de una tomografía que le hicieron, era que mi papá solo tenía una enfermedad diverticular. Una enfermedad diverticular que no implicaba riesgo, una enfermedad diverticular que se trataba con abundante agua y con una dieta, y que inclusive al día siguiente la doctora Yanira Belli le iba a dar de alta. Lo lamentable de este viacrucis por el cual pasó mi papá es que nunca hubo un diagnóstico claro de lo que tenía mi papá. El único diagnóstico relativamente claro que hubo fue el primer día, el lunes 6, al que mi papá se dijo que él tenía los glóbulos blancos en 28.000 y que corría peligro de una septicemia, pero aún así a él me lo mandaron para mi casa con tratamiento oral, y me lo mandaron para la casa con el compromiso de llevarlo al día siguiente para hacerle un examen hematológico, el cual se le hizo. Entonces, eso es lo lamentable. Lo lamentable de esta clínica y del modus operandi de esta clínica, porque actúan más como criminales, como una banda de criminales, en lugar de operar como médicos, es que es eso. Son diagnósticos errados, nunca dan con el cuadro real que está presentando un paciente, hacen cualquier cantidad de exámenes, porque lo lamentable es que mi papá no muere porque no le hicieron examen. A mi papá prácticamente le reventaron el seguro. A mi papá le hicieron 2 ecos, a mi papá le hicieron 2 rayos X, a mi papá le hicieron una tomografía, a mi papá le hicieron cualquier cantidad de hematología, a mi papá le aplicaron cualquier cantidad de solución intravenosa. O sea, hubo herramientas para determinar que mi papá, desde el primer día, él necesitaba era pasar a quirófano. Si mi papá hubiera sido intervenido quirúrgicamente, se hubiera salvado. Es la misma doctora que atendió al papá del muchacho. Mi mamá entró en la clínica supuestamente por un dolor de vesícula. La operaron por la parascopia. Le dieron de alta, se comió en la póliza 68.000 bolívares. En de mejorar, el dolor era constante. Después de 8 días que le hicieron regresar para quitarle los 3 punticos que tenían ahí de la parascopia, mi mamá se fue aventando. Se le mandaron a hacer un eco, una broma. El médico detectó supuestamente que eran gases. Me regresé con ella a la clínica y busqué al doctor. La doctora me decía que no se encontraba. Me puse agresiva porque el seguro lo estaba pagando era mi hermano. El doctor inmediatamente se presentó. Duró 6 horas ahí, lo que le ponían ni siquiera profenil, suero y suero. Empezó a vomitar y orinar sangre. La saqué de ahí, la monté en su camioneta y me la llevé para el periférico de Catia. Enseguida la doctora me dijo: Jenny, voy a abrir porque tengo el presentimiento de que tu mamá tiene un séptica. Cuando ellos abrieron, ella me dijo: ora, si tu mamá pasa las 12 horas de operada, es un milagro. Se consiguió cuando abre que estaba toda perforada por dentro. Estaba toda perforada por dentro porque tenía todos los intestinos destrozados, hígado, todo. Yo tengo el informe médico ahí. Le perforaron todo porque ella lo que me decía la doctora del periférico, que todo cirujano no sabe operar con la parascopia, que el que no se sabe conseguir con lo que tiene, lo que hace es destruir los órganos por dentro. Le llamo con un dolor abdominal. Ellos le dieron medicina y todo eso. Y al día siguiente nos dicen que tienen que dejarla en terapia intensiva con un dolor. No sé por qué le salió que tenían que ponerla en terapia intensiva. Duró 3 días en terapia intensiva mi mamá. El doctor que la estaba viendo en ese momento
nos indica a nosotros que tenía un síndrome de Guillain-Barré. Yo investigué ese síndrome y ese síndrome no lo tenía mi mamá. Lo que tenía mi mamá era, lo que le estaba presentando era un ACV. Le pusieron otros tratamientos y cuando se vio que mi mamá tenía ya el ACV demasiado fuerte, yo la saqué con un primo al hospital militar con un médico cubano, y el médico cubano cuando la observa ve que mi mamá tenía un ACV severo. Cuando la llevan al hospital militar, le hacen una tomografía, la tomografía tenía casi el cerebro lleno de sangre. Este es un espacio abierto, o sea, el debate se mantiene de manera permanente. Desde que se inició toda esta lucha, ya se han hecho varias acciones de calle con el apoyo del movimiento popular. Hace una semana se hizo una misa ecuménica en memoria de las víctimas de la Clínica Nueva Caracas. El día 21 se hizo una manifestación que llevó a cabo el movimiento popular precisamente en repudio a los distintos crímenes que se han cometido en la Clínica Nueva Caracas. Hoy se realizó este conversatorio, entonces la intención es esa. La intención es que el debate, la intención es que la discusión, la intención es que la reflexión se mantenga de manera permanente. En principio, exigiendo justicia. Justicia desde el punto de vista penal, justicia desde el punto de vista administrativo. ¿Dónde podemos denunciar ante situaciones de negligencia? Bueno, en el 6CPC se denuncia, en el Ministerio Público, Unidad de Atención a la Víctima, a la Defensoría del Pueblo, quizás muchos compañeros, quizás muchas compañeras que han sido víctimas de la Clínica Nueva Caracas en su momento no denunciaron. Este tipo de crímenes, cuando hay personas que fallecen, esto no prescribe. No significa que si no denunciaron en ese momento ya no lo pueden hacer. Por supuesto que lo deben hacer para de esa manera lograr justicia para sus familiares.